El salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de acuerdo individual. Sobre la base de esta definición se considera que existen salarios mínimos en más del 90% de los Estados miembros de las Organizaciones Internacionales de Trabajo OIT. La finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas. Las existencias de una remuneración salarial mínima ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución de los frutos del progreso y que se pague un salario mínimo vital a todos quienes tengan empleo y quienes necesiten esta clase de protección. Los salarios mínimos también pueden ser un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualdad. Los sistemas de salarios mínimos deberán ser definidos y diseñados de tal forma que actúen como un complemento y refuerzo de otras políticas sociales y de empleo que tienen por objeto establecer las condiciones de empleo de trabajo, por ejemplo, las políticas en materias de negocios colectivos. Con el transcurso del tiempo, la finalidad del salario mínimo se ha transformado y este ya no se considera simplemente como herramientas de política aplicable de forma selectiva en algunos sectores de bajos salarios, sino que se ha convertido en un instrumento de cobertura mucho más amplia. Cuando se define un salario mínimo, es importante indicar de manera específica qué componentes del salario podrían contabilizarse a efectos de calcular a cuantía mínima, cuáles serán las condiciones bajo las cuales se admitirá un pago en especie y el valor máximo de esta parte del pago, cuál será la forma del cálculo del salario mínimo para los trabajadores remunerados a destajo, es decir, por unidad de obra realizada, y si la tasa mínima corresponde a una tarifa horario o una tarifa mensual. Salario mínimo 2023. El gobierno informó que el salario mínimo legal para el 2023 en Colombia quedó en 1.160.000 pesos mensuales y comenzó a regir desde el 1 de enero. Este aumento representa un incremento del 16% en comparación con el 2022. Con el nuevo salario mínimo legal vigente, también se actualizan los valores que se deben tener en cuenta en la liquidación de la seguridad social. El pago de la caja de compensiones familiar para los independientes es opcional. Recuerda que en Pila los valores de las cotizaciones deben ir redondeadas al 100 superior más cercano. El aporte de riesgos laborales puede variar dependiendo de la tarifa de la afiliación, que va desde el 0,522% hasta el 6,96%. El aporte de caja de compensión familiar para independientes es opcional y puede realizarse con tarifas del 0,6% o del 2%. Para dependientes y servicio doméstico es obligatorio y se realiza con tarifas del 4%. Conoce el porcentaje que le corresponde a las empresas y a los empleados para el pago de la seguridad social. ¿Cómo liquidar la nómina? La liquidación de nómina es un proceso que consiste en calcular los valores devengados por los días trabajados, así como las deducciones que se realizan al salario del empleado en un periodo de tiempo determinado con el fin de obtener un valor total a pagar. Devengado: total de ingresos para el empleado. Incluye salario, comisiones, horas extras, viáticos, recargos, bonificaciones y es la base para el cálculo de la seguridad social para fiscales y prestaciones sociales. Auxilio de transporte. Es una prestación a favor de los empleados que ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes
cuya finalidad es la de ayudarlos con los gastos de transporte desde la casa al sitio de trabajo. Su valor lo estipula el gobierno. Seguridad social. Cuando un empleado se vincula a una compañía, debe tener garantías por parte del empleador. En caso de que le suceda algo en términos de salud, un accidente de trabajo o en el momento de retiro laboral de este. ARL. El porcentaje dependerá del tiempo de riesgo de la actividad que realice el empleado. Se calcula sobre el devengado tasa cotización ARL Colombia. Parafiscales. Los aportes parafiscales son aportes de característica obligatoria que contribuyen al sostenimiento del SENA, ICBF y Caja de Compensación y se calculan sobre el devengado. Fondo de Solidaridad Pensional. Es una cuenta en la que se recauda un porcentaje de salario de trabajadores o pensionados que devengan más de 4 salarios mínimos. La ley laboral establece que todo trabajador que perciba más de 4 salarios mínimos legales vigentes deberá destinar al fondo mencionado un aporte que inicia en un 1% de lo devengado.